¿Es realmente necesario hacer una cirugía de columna cuando sucede una hernia de disco? Es decir, cuando en tu columna vertebral los discos que se encuentran entre cada una de las vértebras llegan a protruir o llegan a salirse de su lugar, incluso produciendo compresión de los nervios o de las raíces nerviosas y en algunas ocasiones hasta de la médula. ¿En qué condiciones realmente vale la pena hacer el procedimiento quirúrgico y en cuáles muchísimas no? Veamos lo siguiente. Bueno, resulta que se han hecho muchos estudios para ver qué diferencia hay entre un manejo conservador y un manejo con intervención quirúrgica. Bueno, resulta que se han hecho muchos estudios para ver los estudios que sí siguen una metodología científica más seria, pues han encontrado que el hecho de simplemente mantener a la persona con un tratamiento farmacológico conservador y ejercicios, o sea, movilización tan temprana como sea posible y que ayuden a estabilizar pues eso, el movimiento de la columna, es suficiente para la inmensa mayoría de los pacientes, porque independientemente de la intervención, el 90% de las hernias, de las protrusiones discales, incluso que hasta superan el 85% de protrusión, se reabsorben espontáneamente. Así es aquí donde precisamente va a haber problemas con los cirujanos que dicen hay que operar. Bueno, afortunadamente hay algunos que son muy éticos y les dicen a los pacientes, ¿sabes qué? Esta hernia está grande, pero no está comprometiendo ni tu médula ni tu raíz. Entonces, justamente si no hay compromiso medular, no hay necesidad de operar. Si hay irritación neurológica, no necesariamente se tiene que operar porque en un lapso de tiempo de entre 2 a 6 semanas, esa hernia se va a reabsorber solita, o sea, el propio cuerpo se va a encargar. Ahora, claro, el tema es el manejo del dolor, porque durante este evento se producen diversas neurotrofinas, entre ellos el factor de crecimiento neural, el factor de crecimiento derivado del cerebro, el gen relacionado con la calcitonina, la sustancia P, los cuales a su vez producen sustancias preinflamatorias como interleucina 6, interleucina 8, hasta factor de necrosis tumoral. Y lo curioso es que a pesar de que digamos en sí el núcleo pulposo no produce dolor, porque de hecho no tienen receptores del dolor, si no sería algo terrible, el disco terminal de las vértebras puede producirlo, pero lo cierto es que la gran mayoría del dolor depende de los músculos que están alrededor. Ahora démonos una sumergida en otros niveles de evidencia científica. Vamos desde el más bajo nivel de evidencia, de hecho, uno de los primeros estudios, podríamos decir, monitores, que encendió las alarmas a este respecto, de si se estaban o no haciendo correctamente las cosas con el tema de las hernias. Y posteriormente, una revisión sistemática de la literatura para ver justo en qué contextos si es o no válido hacer un procedimiento quirúrgico y cuáles son los desenlaces de los distintos tipos de afectación en el disco intervertebral, la pulpa o el anillo fibroso. Este artículo del 2013, que fue publicado en esta revista coreana, que está específicamente destinada a temas de columna, justo demuestran, fíjate, aquí hay una hernia, ¿sí? Que incluso producía síntomas, ¿ok? Y vemos cómo con el paso de los meses prácticamente, de hecho, deja de contactar. Ese es el caso 1, hombre de 64 años. Aquí fue un hombre también de 74 años, en este caso. Nuevamente, él inicia con un cuadro de dolor por compresión radicular y vemos como meses después hay una resolución. Y no fue al quiropráctico, por si eso es lo que te estabas pensando. Únicamente se dio manejo conservador con analgésicos y ejercicios. Aquí es uno que estuvo todavía más llamativo. Este fue un hombre de 67 años. Aquí puedes ver la hernia muy notable, que incluso sí estaba contactando parte de lo que es la caudequina. Y puedes ver cómo 9 meses después, solito se encargó su sistema de reabsorberla. Ahora que por supuesto hay que hacer diferenciación entre los distintos tipos de complicaciones que pueden existir en los discos intervertebrales. No es lo mismo que haya una hernia completa, un abultamiento, que haya simplemente una extrusión o que haya un pellizcamiento. Son patologías muy distintas.
Aquí hay un análisis sistemático, un metaanálisis muy bien realizado en una revista especializada precisamente en neurocirugía, The Journal of Neurosurgery, que en el 2023 precisamente examina 360 casos de personas que incluso habían presentado radiculopatía, o sea, sí había síntomas de compresión. Pero dense cuenta ustedes que las posibilidades de reducción espontánea, incluso en el abultamiento, puede ser hasta del 13.3%, que esa es la forma más grave en la que tal cual sale así como, ¿no? Y está como la gelatina ahí aplastando y hay mayor riesgo. Pero el protruido, fíjate, un poco más de la mitad, el extruido 70.4%, o sea, la gran mayoría, y cuando hay únicamente un secuestro, 93% van a lograr remitir en ausencia de cualquier tipo de manipulación y simplemente utilizando un tratamiento conservador que incluye los analgésicos, antiinflamatorios y Así la que, fisioterapia. ojo, aquí se deben de tomar en cuenta muchísimas variables y ver si en efecto esa médula puede tener un alto riesgo, o esa columna incluso, de tener inestabilidad si no se hace un procedimiento específico. Entonces, en este sentido, se debe analizar cada caso según las particularidades, ¿no? Desde la edad, el peso, el mecanismo, el nivel de compromiso, si hay uno o más discos afectados, entre otras muchas cosas. Pero como se dan cuenta, no se necesita ningún tipo de manipulación en un porcentaje muy importante de casos, que suelen ser los más frecuentes, que es justamente nada más un cierto nivel de pellizcamiento o un poco de extrusión, o haya discretamente que haya una mínima hernia que si acaso llega a rozar el nervio. Incluso eso quiere decir que vas a experimentar la famosa ciática o datos de irritación de alguna de las raíces que están implicadas habitualmente justo en ese famoso nervio. Esta es la verdadera ciática, lo demás son payasadas. Pero bueno, no voy a dejar de poner énfasis en que este es un procedimiento que puede ser muy cruento y que, como te puedes dar cuenta, es posible que no lo requieras.